escuches. Hola. Buenas noches, ¿no se le escucha? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Pueden escuchar ahí? Hola. Hola, buenas noches. ¿Me pueden escuchar? Hola, hola. Ah, ¿pueden escuchar? Sí, sí, economista. Mil disculpas, no sé qué problema hay aquí con la señal de la universidad. Muy bien, buenas tardes. A ver, estamos revisando, ¿qué fue lo último que vimos? Con ustedes avanzamos hasta, fue lo último que revisamos. Mercado de condición perfecta, las características. Sí, el mercado de competencia perfecta. Ya vimos lo que correspondía a las diferentes características que incidían en un mercado de competencia perfecta. Ya. Déjenme proyectarles algo para poder conversar el tema de lo que tenemos que revisar hoy en la tarde. ¿Pueden escuchar? Hola, hola, hola. ¿Pueden escucharme? Sí, sí, profe, sí. Nuevamente disculpas, la señal estaba fallando acá. A ver, les decía que voy a proyectarles algo que tenemos que revisar en esta tarde. Muy bien, a ver. ¿Pueden ver lo que estoy proyectando? Sí. Sí. Bueno, vamos a comenzar. Creo que sí se está grabando. Grabando, pero- Mm, Vamos a comenzar. Muy bien, entonces, habíamos visto lo que era un mercado de competencia perfecta y lo que les pedía que ustedes recordaran es que un mercado de competencia perfecta es aquel mercado donde los participantes del mercado eh, forman parte de este mercado y compiten en ese mercado, pero en igualdad de condiciones. Esa igualdad de condiciones la iba a establecer una serie de características propias de este mercado que hacen que justamente la competencia sea más limpia, más equitativa y en cierta medida neutraliza el poder que tendrían los participantes para poder influir sobre precios, condiciones, influir sobre el mismo mercado, no solo los productores, sino también del lado de los consumidores. Eso en gran medida era el espíritu de este mercado. Vimos diferentes características como homogeneidad,
como el tema de la libre movilidad de los recursos. Vimos también que el precio lo fija el mismo mercado, el tamaño de productores y consumidores con relación al mercado total y por qué esto genera competencia. Vimos también que generalmente en este mercado la inversión en marketing era cero porque no tenía sentido, ya que el producto era el mismo y toda la gente consumía lo mismo y no tenía lógica invertir en marketing para generar algún tipo de diferenciación. Y también habíamos visto habíamos tratado de comparar este modelo con lo que era la realidad. Y generalmente en cada una de las características yo les pedía a ustedes que razonáramos cómo ocurría esto en el mundo real. Eso era lo que habíamos trabajado. Hasta ahí, ¿tienen alguna pregunta? ¿Alguien pudo revisar el material y tiene alguna duda de lo que ayer trabajamos? ¿Algo que se les haya quedado en el tintero que quieran conversarlo antes de avanzar con el tema de hoy? ¿Nadie? Muy bien. Entonces, vamos con el tema de hoy. Vamos ya a comenzar a entender lo que son mercados y relacionarlo esto con mercados de competencia, competencia perfecta y entender lo que es un mercado imperfecto. Bueno, entonces, habíamos dicho, y esto para complementar lo que ayer simplemente habíamos hablado, ¿qué es mercado? Mercado es posible dividir las unidades económicas individuales en dos grandes grupos, que generalmente están constituidos por quienes compran y quienes venden, ¿no? Dentro de los compradores generalmente tenemos a consumidores y tenemos empresas. Los compradores que adquieren generalmente los bienes y servicios son los que demandan los bienes y servicios que producen las empresas, y las empresas que también adquieren mano de obra, capital, materia prima que utilizan para su producción, para elaborar los productos o servicios que ellos van a prestar. En la otra acera, aquí hablábamos de los que son los compradores, que identificamos como los demandantes. En la otra acera estarían quienes son los que venden, los que producen, o también conocidos como ofertantes. En ese otro lado tendríamos a las empresas, quienes obviamente se dedican a la producir, su lógica dentro de la economía era la de la producción, y por ende producen bienes y servicios, y esos bienes y servicios los ponen a disposición de quienes quieren consumir. Están también los trabajadores, quienes venden sus servicios de mano de obra, dentro de un mercado de mano de obra. Los propietarios de los recursos, que generalmente también lo que hacen es ofertar estos recursos que tienen a disposición, y generalmente lo que hacen, por ejemplo, es rentar un terreno, o de repente si tienen alguna extensión o son dueños de alguna mina o algo así, pueden vender los recursos que tienen a disposición. Entonces, esto inclusive relacionándolo también con lo que ya nosotros vimos en el flujo circular de la actividad económica. Porque gran parte de las cosas que están aquí, conceptualmente yo las puedo relacionar también con ese flujo. Bueno, es claro que la mayor parte de las personas y empresas actúan como compradores y vendedores. Los compradores y vendedores interactúan para dar origen al mercado, era lo que habíamos dicho ayer. Si solamente estaba presente la oferta, no tenía sentido de la existencia de un mercado. Si solamente estaba presente la demanda, tampoco cobraba sentido la existencia de un mercado. El mercado surgía como resultado justamente de esa interacción entre esas dos grandes fuerzas de mercado que son la oferta y la demanda. Entonces se define como un mercado el conjunto de compradores y vendedores que interactúa y da como resultado una posibilidad de intercambio. Eso es un concepto muy económico que que podría considerarlo dentro de una definición de la perspectiva económica del mercado. Y esto básicamente se traduce en lo que yo también les decía, que el mercado es el resultado de la interacción de las dos grandes fuerzas del mercado que son oferta y demanda. Bueno, también tenemos la importancia del estudio del mercado. ¿Por qué es importante estudiar el mercado? Todo profesional, bueno, en este caso de marketing y cualquier persona que esté relacionado con empresas, tiene como fin principal gestionar la demanda de la mejor forma posible, ¿no? Todos ustedes son hombres y mujeres que van a trabajar en empresas y lo más probable es que algunos de ustedes ya las tengan o las vayan a tener o a crear mientras crecen profesionalmente, ¿no?
Y se van a dar cuenta de que poder entender cómo se comporta la oferta y la demanda es un elemento de mucha importancia para la toma de decisiones dentro de su empresa. Entender cómo está constituida la demanda, entender quiénes conforman la demanda, entender qué características tienen mis demandantes, me permite a mí conocer posibles movimientos que puedan tener ellos. Y de igual manera, poder entender cómo funciona la oferta dentro del mercado en que yo estoy entregando productos, y también entender a mi competencia y poder ver qué características tienen ellos, qué características tienen sus productos, cómo se comportan con variaciones en precios, cómo reaccionan a las diferentes influencias del mercado. Todo esto me permite, repito, a mí recabar información y poder tener mejores elementos para poder tomar decisiones que sean en beneficio de la empresa. Recuerden que al hablar de mercado, yo tácitamente estoy hablando de cosas que no son casa adentro, sino que son casa fuera de la organización, están fuera de la organización. Tanto así que obviamente la organización es parte de ello. No es que estamos viendo hacia adentro de la organización, sino que estamos viendo hacia afuera. Y entendiendo todas estas variantes externas, tratando de entender cómo funcionan, cómo operan y cómo finalmente van a incidir en el mercado y cómo ese comportamiento también puede influir o impactar en nosotros. Entonces, para ello, ha de estar permanentemente estimulando el mercado para que quieran productos de empresa. Esa es la lógica. Ustedes van a darse cuenta que en algún momento de su desempeño profesional, si elaboran un servicio, si elaboran un producto o prestan un servicio, tendrán que jugar con ese estímulo que ya habíamos dicho, que los consumidores generalmente reaccionan a estímulos, jugar con esos estímulos para poder de alguna manera motivar a que aumente el número de personas y la cantidad de demanda que pueda tener cada sujeto que podría ser un consumidor. Aunque en los últimos tiempos se han empezado a mencionar otros conceptos de mercado, como los no lucrativos, marginales globales, refiriéndose a los apartados, mi experiencia profesional me aconseja centrarme en la clasificación tradicional existente, ya que todos los nuevos conceptos están comprendidos en la misma. Entonces, usted va a encontrar diferentes conceptualizaciones de mercado, pero si usted ve la esencia del concepto, va a seguir siendo oferentes demandantes que tienen como sentido estar participando alrededor de la provisión o demanda de un producto. Ahora, ¿qué tipos de mercados van a surgir? Ustedes ya saben lo que es mercado, saben lo que son las condiciones de un mercado de competencia perfecta. Y ahora lo que me interesa a mí es traerlos a la realidad. Ya vieron el modelo ideal, han conversado, ayer participaron muchos de ustedes dando su opinión con relación a ciertas características que estábamos analizando. Pero ahora, el día de hoy, lo que yo quiero es tratar de ya hacerles a ustedes visualizar lo que serían los mercados realmente. Y dentro de esto, de entender cómo funcionan los mercados en la realidad, nos vamos a dar cuenta que al no cumplirse las condiciones, lo que va a suceder es que los mercados van a ser considerados como imperfectos. Que habíamos recordado que para que un mercado sea un mercado de competencia perfecta, se tenía que cumplir esas condiciones. Y al ir a la realidad, yo me voy a dar cuenta que no necesariamente se cumplen una o varias condiciones. Y eso obviamente clasificaría ya ese mercado como un mercado imperfecto, ya no de competencia perfecta, sino un mercado imperfecto, que es el mundo real. Entonces, en función de eso, vamos a tratar de entender qué tipos de mercado tenemos. Ahora, ustedes saben que el mercado tiene dos aristas, ¿no? Quienes ofertan y quienes demandan, la oferta y la demanda. Entonces, dependiendo de donde yo me enfoque, voy a tener lo que podría ser el poder del lado del productor o el poder del lado del consumidor. Entonces, ustedes pueden ver aquí esta tablita, donde básicamente vamos a ver, aquí a manera de columna me van a aparecer los compradores, ¿no? Y la condición que está, que si son muchos o son. Y del lado de acá vamos a tener los vendedores. Vamos a hacer coincidir estos criterios, ¿sí? ¿Cuándo ocurría competencia perfecta? Y ustedes recordarán que una de las características era que hubieran muchos vendiendo, muchos produciendo, muchos consumiendo, ¿no? Entonces, muchos producen, muchos consumen. Eso habíamos visto que
genera competencia por el hecho de que al ser pequeños con relación a la representación total del mercado, no genera ningún efecto. Para que lo visualice, piensen lo siguiente. Imagine que Nestlé en las tiendas de aquí de Guayaquil vende 2 millones de fundas de leche la vaquita, ¿ya? Entonces, repito, más o menos la demanda aquí de Guayaquil, me estoy inventando, una demanda aquí de Guayaquil de leche en funda, leche en polvo, perdón, sería más o menos alrededor de 2 millones, ¿sí? Resulta que yo tengo una tienda, ¿sí? Tengo una tienda y esa tienda yo compro cada vez que viene el proveedor, generalmente compro 5 funditas para poder vender. Muy bien. Lo que voy a explicar aquí es el tema del poder, cuándo estaría el poder representado, ¿no? Repito, tengo mi tiendita y cada semana compro 5 funditas para poder vender. Ahora, imagine que usted es otro vendedor de leche de la vaquita en funda, leche en polvo, ¿ya? Pero a diferencia mía, que yo compro solamente 5 funditas a la semana, de repente esa demanda que usted tiene representa, por ejemplo, de los 2 millones, representa 500.000 fundas a la semana. Claro, usted tiene un comisariato, distribuye de manera directa, no sé, pero usted demanda 500.000 fundas a la semana. ¿Quién tendría poder de los dos y por qué? ¿Se imagina usted que yo, por ejemplo, comprando 5 fundas a la semana, de los 2 millones que se venden a la semana de fundas, comprando 5 fundas a la semana, voy y viene y Nestlé me dice, señor, va a comprar, y yo le digo, ¿sabe qué? No quiero comprar hasta que usted no me baje el precio. ¿Qué me diría el proveedor de Nestlé? O sea, lo primero que pensaría es que estoy loco, ¿no? Si ellos me están vendiendo, me están entregando el producto para que yo pueda comercializarlo, lo más lógico es que yo siga demandando el producto. Me están dando un precio que es el precio que generalmente tiene el resto, pero yo vengo y les digo, no les compro más si no me bajan el precio. ¿Qué es lo que van a decir ellos? Si existen muchos consumiendo ese producto, simplemente van a decir, bueno, señor, lamentablemente no podemos tener ninguna relación de comercio, este es el precio, y si usted quiere, se ajusta el precio. ¿Pero por qué me dicen eso? Porque simplemente mi representatividad con relación a todo lo que se demanda es apenas de 5 funditas de un total de 2 millones. Pero ¿qué tal si usted, que es un productor ya, un distribuidor más grande, vende 500.000 de esas 2 millones de fundas a la semana? Usted vende 500.000, ¿no? Más o menos la cuarta parte de todo lo que se vende. Usted viene y dice, ¿sabes qué? Si no me bajas el precio, Nestlé, yo no te sigo comprando la producción. ¿Qué le va a decir Nestlé a usted? Muy bien, tranquilo, vamos a analizar, te vamos a hacer una nueva propuesta y vamos a negociar un mejor precio para ti en vista de que ven. Quiero dar a entender, son las posiciones que tenemos. ¿Por qué este que compra 5 fundas no puede tener esa incidencia sobre el productor? ¿Y por qué este que compra las 500.000 fundas sí tiene esa incidencia sobre el productor? La lógica está en que el tamaño que tienen es diferente. El de acá es una insignificancia con relación a toda la producción que se vende en una semana. Pero el de acá representa casi la cuarta parte de toda la producción que se vende. Con esto lo que quiero graficar es que el tamaño o la participación que usted tenga con relación al mercado le va a generar ventajas. Ventajas como esta, que usted puede negociar no solamente en precios, sino condiciones e inclusive hasta en características y calidad del producto, ¿ya? Pero, como les digo, nuevamente regresando aquí a la presentación, aquí en la presentación a mí me manifiestan que la competencia perfecta implica que hay muchos vendedores y hay muchos que compran. Entonces, al ser muchos, son pequeñitos con relación al mercado total. Y si son pequeñitos, no tienen poder. Por eso es que cuando hay muchos, generalmente lo que va a ocurrir es que se van a presentar condiciones que van a permitir la competencia. ¿Sí? Ahora, yo me muevo de manera horizontal acá y ahora aparecen muchos compradores, ¿sí? Y del lado de los vendedores hay pocos. Muchos compradores y pocos vendedores. ¿Qué particularidad yo estoy viendo aquí? Que hay pocos que están vendiendo.
Y si esos pocos llegan a ponerse de acuerdo, inmediatamente comienza a aparecer un comportamiento monopolio. Pero en este caso, un comportamiento de un monopolio que está formado por varios, que se conoce teóricamente como un oligopolio. Cuando yo tengo más de dos, ¿ya? Pero tampoco sin superar los 10 al menos, eh, productores, yo tengo, bueno, en este caso serían sí, vendedores, muy bien, el poder estaría del lado del vendedor. Yo tendría pocos vendedores y a eso se lo conocería como un oligopolio. Es un oligopolio, es simplemente más de dos productores, pero son pocos en relación al total, es decir, pueden llegar más o menos hasta unos 10. Y esos pocos se ponen de acuerdo y en cierta medida pueden establecer poder o presión sobre el mercado. Eso lo constituiría un oligopolio. Generalmente lo que pasa en un oligopolio es que, como decía, hay pocos que son los que ofertan, es decir, hay pocos vendedores, pero en cambio hay muchos compradores. Si me sigo moviendo hacia la derecha, voy a llegar a este casillero donde me dice que hay un monopolio de oferta. ¿Qué va a implicar aquí? Aquí que hay un solo vendedor, ¿no? Entonces, este quizás es el concepto que más ustedes lo conocen, el monopolio. No me refiero al juego, aunque el juego tiene que ver con esto. El juego en monopolio tiene que ver con que tú finalmente terminas tomando el control de todas las propiedades de ese juego y estableces el monopolio y en función de ese poder monopólico sacas ventaja. Pero aquí a lo que me refiero es al monopolio real, donde aquí la lógica es que solamente hay uno que está vendiendo, mientras que hay muchos que quieren consumir. Entonces, al ser el único, recordarán ustedes el caso de ayer que comentábamos, el tema del agua, del tema de, creo que era la señorita Vera que nos ayudaba con el tema de las hojitas que las vendía el día domingo. Al ser los únicos que producen o que entregan un producto al mercado, o sea, un bien o sea, un servicio, al ser los únicos, ellos tienen poder. Se transforman tácitamente en toda la oferta, al ser el único, y no nos queda más a los consumidores o a los compradores que simplemente comprarles a ellos en las condiciones que nos pongan. ¿Ya? Entonces, hemos hecho la relación de compradores y vendedores, en este caso, primero considerando que hay muchos compradores, y luego relacionamos con muchos vendedores, pocos vendedores y un vendedor. ¿Sí? Y nos surge dentro de esta relación mercados como la competencia o concurrencia perfecta, el oligopolio de oferta y el monopolio de oferta. ¿Se entiende esto de aquí? ¿Alguien desea hacerme alguna pregunta? Profe, yo tengo una duda. No sé cómo explicarle, pero si tenemos pocos vendedores, ¿no es casi igual que tener solo un vendedor? O bueno, algo similar. Porque en este caso usted lo está direccionando con muchos compradores. O sea, que si en pocos vendedores va a haber menos competencia, pero ya si hay solo un vendedor, ahí es donde responde a la pregunta que yo le hice ayer, ¿verdad? De que si solo existe un vendedor en una zona. Se te cerró el micrófono, Luis. No, ya dejé de hablar, no sé si me habrá entendido. A ver, ¿a qué me refiero? Mira, ¿qué pasa si hay pocos? La lógica que yo les decía es que si son pocos, no tiene sentido pelear entre nosotros. Si nos ponemos de acuerdo, podemos sacar ventaja. ¿Sí? Si nos ponemos de acuerdo, podemos de manera unánime mover el precio hacia donde nosotros queramos. Si somos pocos y nos ponemos a pelear, lo que va a suceder ahí es que vas a tener una guerra de precios. En un oligopolio, la particularidad es que ellos tienen el control del mercado y ellos lo entienden, que pueden tener el control del mercado. Entonces, si son 2, 3, 4, 10, esos 10 generalmente van a estar de acuerdo para moverse en un sentido que los lleve a beneficios para ellos. Pero tácitamente al unirse es como que hubiera una sola fuerza y eso implica el poder, ¿no? Mientras ellos mantengan esa conversación y no se separen al momento de tomar decisión.
Y el monopolio es básicamente uno. ¿Sí? Uno que es el que toma la decisión. En ese caso, no coordina con nadie, sino que simplemente es el único que produce y es el que va a entregar la producción. Pero en ambos casos el poder está del lado del productor. O sea, los que tienen el poder en el mercado no son los consumidores, porque ellos hay muchos, mientras que el poder está del lado del consumidor, donde hay pocos y esos pocos se llegan a poner de acuerdo. No sé si con eso te contesto o enfoqué mal la respuesta. Bueno, sí me quedó un poco más claro, pero igual. Pero ¿cuál es tu duda? A ver, porque me gustaría poderla subsanar puntualmente. Mire, monopolio, yo entiendo que en el caso de un vendedor, para muchos compradores, yo entiendo así más o menos como el inicio de la empresa de tecnología Claro. ¿Ya? Cuando inició, prácticamente era la primera empresa de tecnología. Ya Bien, una si, vez que, si solo estuviera claro, y hay muchos que van a consumir, en este caso, la telefonía celular, ahí es un monopolio, perfecto. ya, en ese caso, una vez que entró el gobierno, digamos que como que a participar también, o se unieron otro tipo de empresas de tecnología y así, entonces ya comenzó a regular el Estado. Entonces ya ahí es donde se ponen de acuerdo todos para utilizar una regulación para cada una de las empresas o compañías que distribuyen este producto o servicio. Y ahí ya sería oligopolio, Claro, o ¿verdad? sea, el concepto de oligopolio es cuando tú tienes más de un productor y tienes muchos consumidores. Ese es el concepto de oligopolio. Es decir, si hay dos produciendo, si hay tres produciendo, si hay cuatro, cinco, generalmente hasta 10. Si hay hasta 10 produciendo, tú tienes un oligopolio. Ahora, para que funcione ese poder de mercado, esos participantes del mercado tácitamente tienen que conversar y no hacerse daño. En el caso que tú presentas, era lo que pasaba, o sea, en algún momento entró Alegro, que era del Estado, originalmente se llamaba Alegro, esta empresa del Estado, que anteriormente era Yetel, si no recuerdo mal. Bueno, entraron ellos y entraron a participar en el mercado. Pero Alegro era pequeñito comparado con todo lo que cubría en primera instancia, Claro. Luego de eso entró lo que era Bell South y luego se transformó en Movistar. Pero generalmente lo que tú podías ver ya ahora está más regulado. Anteriormente lo que sucedía es que ellos no se hacían daño. Generalmente los precios originalmente oscilaban casi al mismo valor, porque ellos entendían de que no era necesario competir. El mercado era suficiente para que ellos dos pudieran tener ingresos. Entonces, como recién estaba comenzando, la tecnología era cara, no es que tenías también o sea, toda la población que actualmente demanda equipos y telefonía celular. Anteriormente era más caro. O sea, si tú ya tenías teléfono, ya eras rico. Si lo tenías con línea, eras mucho más rico. Y si lo utilizabas, aún eras más rico. ¿Ya? Eso es lo que ocurría antes. Pero actualmente es un servicio muy, muy barato. Pero tomando lo que tú decías, sí sería un oligopolio en el momento que entró Belsaud. Y estos dos tácitamente se movían de manera coordinada para sacar el mayor provecho al mercado. Pero el concepto de oligopolio es cuando el poder está del lado del productor, en este caso de varios productores que son los que generalmente ejercen presión sobre el mercado. Eso implicaría un oligopolio. Ya Eh, listo. Se ok, mejor. Gracias. vamos moviéndonos más hacia abajo y vemos que luego hace referencia a pocos compradores, ¿no? Entonces aquí, al ser pocos los que compran, el poder estaría del lado del consumidor, si es que hay muchos que están vendiendo. Entonces ahí el oligopolio, es decir, el poder, que en realidad no se denomina oligopolio, se denomina cuando el poder está del lado del consumidor, se denomina más bien, no, perdón, aquí estamos del lado del productor, está bien. Es un oligopolio de demanda, ¿no? Entonces, aquí lo que va a suceder, no, perdón, está bien, estoy mareado. Estamos en la demanda, estamos en compradores, ¿no? Son pocos los compradores, es decir, pocos los que van a requerir nuestro producto. Cuando el poder está del lado del consumidor, que me refiero a los compradores, ahí toma un nombre similar, que no es oligopolio, sino oligopsonio, que simplemente es una denominación que se utiliza para hacer referencia
a pocos compradores, pero en ese caso lo que representan es que el poder está del lado de estos pocos compradores. Bueno, aquí en la grafiquita le denominan como oligopolio de demanda, que no es otra cosa sino que simplemente el poder que está en esos pocos que están demandando el producto, ¿no? Mientras que hay muchos que producen, ¿sí? Pero aquí lo que me está presentando es que el poder estaría del lado del consumidor. En este caso estaría del lado del consumidor. Ahora, si me muevo hacia acá, yo puedo ver que hay un monopolio bilateral, ¿no? En otras palabras, es que hay pocos que producen y pocos que consumen. Entonces, es como una suma cero, ¿ya? Tácitamente, al tener ellos poder y tener ellos poder, tácitamente aquí no se perjudican para nada, ¿no? Porque son pocos y esos pocos se los va a atender, y también hay pocos que ofertan y esos pocos se les va a comprar. Y nos movemos hacia acá, a la tercera casilla, ahí en cambio lo que tendrían son pocos compradores y solamente un vendedor. Y aquí estoy nuevamente en el escenario de un monopolio. Porque hay uno solo que está ofertando, mientras que hay pocos, pero más que en el caso del comprador, que están justamente demandando el producto. Entonces esto caería sobre la figura de un monopolio limitado de oferta. Si me muevo hacia acá, yo tengo en cambio aquí un solo comprador, ¿no? Y aquí lo que se produce es un monopolio, pero en este caso enfocado a la demanda. Entonces aquí a este monopolio, cuando el monopolio está del lado del comprador, se lo denomina monopsonio, que es el poder del lado del consumidor. Entonces, le pueden decir monopolio de demanda o le pueden decir monopsonio. Es indistinto, pero lo que implica esto es que el poder está del lado del consumidor. ¿Por qué digo que el poder está del lado del consumidor? Porque en este caso es uno solo el que requiere el producto, mientras que van a haber muchos que van a venderlo, ¿no? ¿Recuerdan ayer el ejemplo que les ponía de que ustedes eran productores de tagua y yo era el único exportador en la zona? Ese es un ejemplo de este poder del lado de la demanda. Como soy el único que demandaba el producto, yo tenía el poder en el mercado. Y ustedes tenían que ajustarse simplemente a las condiciones que yo les ponía al momento de comprar el producto. Ese ejemplo podría estar aquí catalogado, ¿ya? Ahora, si sigo hacia acá, tengo un monopolio limitado de demanda. Y aquí lo que va a suceder es que hay un solo demandante, un solo comprador, y hay pocos vendedores, ¿no? Igualmente, en esencia, lo que va a suceder es que va a haber menos compradores que vendedores. Y los que van a tener el poder siguen siendo los compradores. Por eso aquí le denominan, una forma elegante de llamarlo, es un monopolio limitado de demanda. Y el monopolio bilateral es cuando hay uno que produce y uno solo que uno solo que consume, que es el de aquí, y uno solo que produce, que se conoce como monopolio bilateral, ¿ya? Que son los únicos que demandan un producto y los únicos que consumen ese producto, ¿no? Entonces, a ese se le conoce como monopolio bilateral, que en realidad implica una suma cero igualmente porque no se haría mayor daño porque es el único que produce y también le vende al único que va a consumir su producto. Si el que demanda no le quiere comprar a ese, no le puede comprar a nadie más porque es el único que está ahí. Si el que produce no le quiere vender al único que está ahí consumiendo, no le puede vender a nadie más porque es el único consumidor que está en el mercado. Y a eso se lo conoce como un monopolio bilateral. ¿Qué es lo que quiero que tengan en la mente? A ver, lo que quiero que recuerden de esto es que en este momento estamos analizando mercados de competencia imperfecta, o mercados imperfectos. ¿Por qué son imperfectos? Porque simplemente dejan de cumplir las condiciones de un mercado de competencia perfecta. Esa es la lógica, por eso son imperfectos. Ahora, dentro de estos mercados imperfectos, vamos a tener, como usted sabe, un mercado tiene dos partes, la oferta y la demanda. Dependiendo de dónde esté el poder concentrado, en el ofertante o en el demandante, surgen diferentes mercados imperfectos. Cuando hay un solo productor, mientras que hay muchos que consumen, a eso se le llama, ¿cómo se le llama? Monopolio. Un solo productor y muchos que consumen, se le llama monopolio. Si hay entre 2 y 10 que producen y muchos que consumen, a eso se le va a llamar oligopolio. Y generalmente cuando hay más de 10, a eso se le puede llamar cartel.
¿Se han escuchado la palabra cartel? ¿Sí? ¿Qué sería un cartel? ¿Qué es un cartel? ¿Alguien que me pueda contar qué es un cartel desde la perspectiva de la demanda? ¿Qué sería un cartel? ¿No? ¿Nadie? ¿Se dan por vencidos? Sin googlear. ¿Qué es un cartel? Bueno, el ejemplo que voy a mencionar es medio burdo, pero permite reflejar el concepto. Ustedes han escuchado, por ejemplo, el cartel de Cali, el cartel de Sinaloa. ¿Han escuchado? ¿Sí? ¿Qué sería el cartel de Sinaloa? ¿Qué creen que sería el cartel de Sinaloa? Vamos, digan lo que entienden. ¿Qué sería el Una cartel? organización Ya, muy bien. Implica una organización, pero ¿de qué? de narcotráfico. Ya, pero ¿qué implica esa organización de narcotráfico? ¿Qué cosa? ¿Vendedores? ¿Dijiste vendedores? Muy bien, vendedores de droga. Ya, muy bien. Básicamente eso es un cartel, ¿no? Un cartel es la unión de varios productores, que justamente lo que hacen es unirse para sacar ventaja del mercado. En este caso, el ejemplo que les presento es justamente lo que ocurre con el cartel de Sinaloa. Son varios productores de droga que se unen con la finalidad de poder tomar control del mercado. Eso es un cartel. Si hay un ejemplo también que ocurre, pero desde el lado petrolero. En el lado petrolero hay una organización que se llama la OPEP, que es la Organización de Países Productores de Petróleo. Esta organización simplemente lo que hace es unir aquellos países que tienen producción petrolera y que se unen con la finalidad de sacar ventaja del mercado. ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando el precio del petróleo está cayendo mucho? La OPEP se reúne y generalmente lo que dice a sus socios es comiencen a bajar producción y pone cuotas de sacada de petróleo, ¿no? Entonces le dice, vamos a tratar de bajar la producción hasta tal nivel con la finalidad de que el precio del petróleo, debido a que hay menos petróleo en el mercado, comience a subir. Y de esa manera se unen con la finalidad de poder sacar ventaja al mercado. Pero un cartel no es otra cosa sino que la oferta del lado, perdón, la fuerza del lado del productor. Son varios productores que se ponen de acuerdo justamente para sacar ventaja del mercado. Eso implicaría un cartel. Ahora, si la fuerza estaría del lado del consumidor, cambian en realidad los nombres, ¿sí? Pero tienen el mismo espíritu. Si hay uno solo que demanda y hay muchos que consumen, eso se le conoce como monopsonio. Monopsonio no es otra cosa sino que uno consumiendo, muchos produciendo. Si no tengo un solo consumidor, sino que tengo varios consumidores, más de uno, ¿no? Y hasta 10, en ese caso, igualmente el poder cae del lado del consumidor, yo tendría ahora un oligopsonio. Y en el caso del cartel, no hay esta figura del lado del consumidor, porque generalmente el consumidor implican bastantes participantes y a veces llegar a un acuerdo es bastante difícil cuando tienen un gran número de participantes. Pero, como les digo, esto va a depender de hacia dónde caiga el poder del mercado. Si el poder está concentrado del lado del vendedor o el poder está del lado del consumidor. Bueno, aquí tienen un poquito los conceptos, ¿no? Entonces, monopolio cuando existe un productor y muchos consumiendo, y muchos consumidores. El monopsonio cuando existe un consumidor pero muchos productores. El duopolio cuando existen dos productores pero muchos consumidores. El duopsonio cuando existen dos consumidores y muchos productores. El oligopolio, el cual consiste en pocos productores, en un número que no supera los 10, pero hay muchos consumidores. Y el oligopsonio, igualmente, existen pocos consumidores, en un número que no supera los 10, pero hay muchos productos, no reductores, productores. Y el cartel, que es un grupo de productores que actúa de forma colectiva. Entonces, es tácitamente esto lo
lo que sería conceptualmente lo que les he explicado. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de esto? ¿Una pregunta, jóvenes, con relación a esto? Muy bien, entonces aquí tienen las definiciones de lo que sería los diferentes escenarios si el poder cae del lado del productor o del lado del consumidor. Entonces, mercado de competencia, competencia pura, ¿no? Una situación de mercado en la cual se cumplen las siguientes condiciones, que esto es lo que ya habíamos visto, ¿no? Compradores y vendedores individuales de un artículo son demasiado pequeños en relación al mercado global para influir en el precio y la cantidad. Las unidades del artículo son homogéneas, eso ya también lo habíamos visto. El precio del artículo sube y baja libremente. En realidad sube y baja en función de la interacción de mercado. Y cualquier posible vendedor puede vender las unidades del artículo a cualquier posible comprador, debido a que hay muchos produciendo y muchos consumiendo. Para estar en un mercado de competencia perfecta, requiere que se cumplan estas condiciones, ¿no? Las condiciones que nosotros habíamos visto. Y con esto lo que estaba tratando de hacer es justamente ligar el concepto de lo que era mercado de competencia perfecta con lo que serían ya mercados imperfectos. Ahora, en la vida real también hay otras consideraciones de mercado. Podríamos también en economía hablar de lo que son, por ejemplo, los mercados de bienes de consumo, los mercados de bienes industriales, los mercados de servicios, ¿sí? Entonces, sobre esta gran división se pueden realizar cuántas subdivisiones se consideran oportunas para la empresa de cara a una mayor operatividad o clasificación de los mercados. Es decir que aquí lo que les presento o lo que les pongo aquí es puntualmente de que mercados existen un sinnúmero, denominaciones y obviamente clasificaciones de esos mercados, ¿sí? Pero si usted ve los conceptos, siempre el concepto de cada uno de ellos va a implicar de que hay presente la oferta, está presente la demanda y todo esto gira en torno a un producto o un servicio. Esa es la lógica de un mercado. Bueno, revisemos un poquito lo que son mercados de bienes de consumo. Son aquellos mercados donde se comercializan productos distintos a satisfacer las necesidades del consumidor y que en base a la variable tiempo puede destinarlas a su consumo inmediato. Por ejemplo, pan, leche, detergente, o puede ser también duradero en el caso de vidrio. En cristiano es todo aquel bien producido, pero ese bien producido también puede ser diferenciado en función del tiempo de vida que pueda tener el producto, ¿no? Entonces hay productos que son perecibles en el poco tiempo, que son generalmente de consumo inmediato, por ejemplo estos que están acá, o también hay bienes que duran más y eso se los clasifica como bienes duraderos, que pueden ser, por ejemplo, una mesa, una camisa, que son bienes que van a durar un poco más, ¿no? Entonces es otra forma de clasificar, en este caso, los bienes de consumo. Las principales características del mercado de bienes de consumo son una amplia gama de productos con una fuerte renovación de sus existencias, utilización en su mayoría de los diferentes canales de distribución, existencias de fuertes competencias en la mayoría de los sectores, fuerte implantación de compañías multinacionales, políticas de marketing muy desarrolladas para un mayor y mejor comercialización. El mercado es muy agresivo y de fuerte competitividad y mayor protagonismo que ha adquirido la distribución sobre la fabricación. Estas simplemente son características que nosotros podemos ver generalmente en un mercado que se dedica a la comercialización de bienes de consumo. Bueno, ¿qué tenemos acá? Esto hace referencia al proceso de decisión de compra que generalmente tenemos nosotros como individuos, ¿no? Como habíamos visto, nosotros estamos sujetos a recibir estímulos, ¿sí? Esos estímulos que recibimos nos hacen conscientes o nos permiten reconocer o nos llevan a creer que nosotros tenemos una necesidad, ¿sí? Luego de eso, generalmente lo que hace un individuo racional es buscar información. En función de esa información que ubica, identifica alternativas y evalúa esas alternativas. Luego que tiene esa información de datos que procesa, básicamente toma una decisión de compra, ¿no?
Esa decisión de compra se va a cerrar finalmente en el resultado de poder pagar por un producto o servicio que finalmente termina considerándolo como necesario para su uso y por querer cubrir una necesidad. ¿Sí? Esto es un cuadrito que simplemente lo que hace es resumir en cierta medida cómo nosotros como seres humanos tomamos decisiones. Otro ejemplo también de mercados es el tema del mercado de bienes industriales. Son aquellos mercados que comercializan productos principalmente para utilizarse en la elaboración de otros bienes. Eso implicaría un bien industrial. Este mercado está cada vez más profesionalizado de cara a evaluar las diferentes ofertas que se presentan para su elección. Las principales características que tiene este tipo de mercado son las siguientes. El proceso de comercialización es generalmente largo y complejo, ya que generalmente estos productos, que son bienes, son más caros que un bien de consumo. El mercado que requiere grandes conocimientos técnicos y a la vez comerciales, ¿no? Si yo, por ejemplo, aquí en este mercado de bienes industriales tenemos maquinarias, tenemos vehículos, ¿ya? Y obviamente no es tan fácil como vender un bien de consumo. Por eso es que nos dicen a nosotros que el mercado requiere grandes conocimientos técnicos y a la vez conocimientos también de comercialización para poder comprar y vender esos productos. Utilizan canales cortos de distribución en la mayoría de los casos. Es decir que, a diferencia de un bien de consumo, que ese bien se lo vendo a uno, se lo vendo a otro, se lo vendo a otro, y a veces para llegar al cliente toma una cadena bastante larga. Acá, debido a que son bienes más caros y bienes que requieren mayor conocimiento y no son demandados por muchos compradores, generalmente la cadena que ocurre desde quien lo produce hasta quien lo va a demandar finalmente es bastante corta si la comparamos con un bien de consumo. Hay una fuerte correlación con la demanda derivada, ya que su comercialización dependerá de la demanda que pueda darse por determinado sector. Como ejemplo, podríamos citar el mercado de vidrio y su dependencia con la construcción de viviendas y de oficinas. Lo que me están diciendo aquí es que generalmente estos bienes van a depender, a veces su demanda puede estar relacionado con la demanda de otros bienes. Por eso se hace referencia a demandas derivadas o demandas relacionadas. Entonces, lo que me está diciendo aquí es que, por ejemplo, si creciera el mercado de la construcción de casas, lo más seguro es que se va a dinamizar también el mercado de la venta de placas de vidrio para poder utilizar en construcción. Se va a dinamizar también el uso de material de construcción, por ejemplo, cemento, ¿ya? Y asimismo se va a dinamizar la contratación de personal que pueda dar su servicio en el área de la construcción. A eso se refiere con estas demandas correlacionadas. Y esto generalmente ocurre con estos bienes industriales, ¿no? Crece un sector y ese sector generalmente motiva o impulsa la demanda de ciertos productos. Si, por ejemplo, creciera el sector pesquero, esa crecida del sector pesquero, lo más seguro que va a hacer es dinamizar la construcción de barcos o la compra de barcos, va a dinamizar la compra, no sé, de redes, trasmayos y todo lo que pueda utilizar ese sector para producir. Productos que generalmente llevan un proceso de fabricación y ciclo de vida largo, ¿sí? Estos son esos bienes industriales. Menor utilización de las diferentes estrategias de marketing en sus planes de viabilidad y necesitan de fuertes inversiones en investigación y desarrollo al ser productos más especializados. Así también nosotros podríamos tener los mercados de servicios, que aquí no hay que ser un genio para entender que lo que se van a comercializar aquí no son bienes, sino que van a ser servicios, ¿no? Englobados en el sector terciario de la economía de un país, centra su valor estratégico según sea su desarrollo y posicionamiento con respecto de los demás países. Esos servicios pueden ser, por ejemplo, de sanidad, de banca, de formación, de turismo, de transporte. Desde una óptica del marketing, nos estamos refiriendo a aquellos bienes o productos, bueno, no bienes, servicios de naturaleza principalmente intangible, que satisfacen cada vez una mayor demanda de este tipo de productos. Por las características típicas de este mercado,
Por ejemplo, España puede convertirse en una importante potencia del sector, aunque para ello debería profesionalizar aún más la gestión. Es decir, cualquier país en realidad, no solamente España, cualquier país podría tener un potencial en la venta del servicio si desarrolla el servicio que pueda estar entregando. Yo les ponía también de ejemplo, en este momento hay mucha acogida para las empresas financieras tecnológicas y nosotros llegamos a invertir en desarrollo, investigación, creando empresas que sean fuertes y generen conocimientos y generen nuevos productos dentro de esta fintech. Eso podría servir para poder vender el producto, en este caso el servicio, hacia otros países, ¿no? Importaríamos tecnología y además importaríamos también servicios que podrían ser demandados por otros países. Las nuevas tecnologías y principalmente el Internet, el e-commerce, tendrán en los próximos años un importante protagonismo en la economía del país y más concretamente en lo referente a este apartado. Sus principales características, me refiero a los mercados de servicios, son crear importancia en el concepto de calidad. Los servicios no pueden almacenarse, eso es por lógica, ¿verdad? Los servicios se dan en el momento que se requieren en función de la mano de obra, en este caso de característica humana. Difícilmente existen dos servicios totalmente iguales, eso tiene lógica, ¿no? Ser dados generalmente por seres humanos, la forma en que se los da, y por grupos humanos, la forma en que se los da va a implicar diferencias. Hay una importancia creciente en la aplicación de las diferentes variables del marketing. El factor humano adquiere un gran protagonismo, porque obviamente los servicios que se dan tienen el gran aporte del factor humano, que es el que lo genera. El valor añadido es el que marca la diferencia, no es del bien, perdón, aquí he escrito mal, no del bien, sino del servicio. Su desarrollo puede llegar a sustituir en la balanza de pagos en un determinado país la carencia de materias primas, ¿no? Eso fue lo que sucedió generalmente con los países que se quedaron sin recursos. Entonces, aquellos países que comenzaron a quedarse sin recursos naturales, lo que hicieron fue pensar qué era lo que podían hacer y encontraron en el desarrollo tecnológico y en el desarrollo de servicios una oportunidad de poder equilibrar lo que es la balanza de pagos, es decir, los flujos que se producen entre países por la venta, en este caso de productos, pero también de servicios. En cristiano lo que les estoy diciendo es que, por ejemplo, los japoneses podrían vendernos algún tipo de asesoría a nosotros, ¿ya? Y nosotros podríamos venderle banano a ellos. O sea, a nosotros nos ingresa dinero por la venta de materia prima o estos productos commodities, y a ellos, en cambio, ya que no tienen estos recursos, lo que van a hacer es vender conocimiento o vender, en este caso, servicios. Podrían vendernos ese servicio y su balanza de pagos, que es donde se registran los ingresos que hay por esta venta de bienes y servicios al mundo. En esa balanza de pagos lo más probable es que gran parte de la balanza va a estar conformada por la venta de servicios a otras partes. Y esto ocurre, repito, generalmente con los países que son más industrializados y tienen un mayor nivel de desarrollo tecnológico. Listo, esto con relación a mercados de servicios. Esto simplemente para tratar de mostrarles la concepción de mercado ya en la realidad, ¿no? Si yo veo el mercado de bienes, si veo el mercado de bienes industriales, si veo el mercado de servicios, veo la misma lógica en los tres, en el sentido de que siempre va a haber un oferente, siempre va a haber un demandante, y siempre va a estar implícito algo alrededor de lo que gira el mercado. En este caso puede ser un producto o puede ser un servicio, ¿ya? Muy bien, esto era para complementar lo que nosotros ya habíamos aprendido. ¿Esto tienen alguna inquietud, alguna pregunta? ¿Dudas, inquietudes, preguntas? ¿Ninguna? Muy bien. Creo que te has puesto un filtro. Está bien. De ayer también era filtro, el del turbante era filtro, ¿no? No, A ver, está chévere, está chévere.
francesa, ¿no? Una boina francesa, creo que está chévere. Muy bien, a ver chicos, entonces, hasta aquí de lo que hemos avanzado, ¿tienen alguna duda? ¿Quieren que les repita algo? ¿Quieren que les explique algo? ¿Entendieron todo? En serio, yo el día del examen, voy a aparecer chapa en protesta. A ver, algo me decía alguien, no sé quién. Solo estoy esperando que suba la grabación para revisarla de nuevo. Sí, viejo, sí, no he dormido, ya lo voy a hacer, Pero si es Sí, sí, no posible, te si preocupes. tienes alguna duda, dímelo ahorita. Por eso quiero conversar con ustedes. Es importante que me cuenten a mí qué es lo que pasa, qué es lo que no entienden para poderlos ayudar. ¿Nadie? Bueno, libro mi alma de cualquier pecado. No, Entonces. pero antes de dar el examen, usted nos puede dar un resumen de todo. Así tenemos la memoria para sacar 10. Ya, no les voy a dar un resumen, pero sí podríamos hacer el ejercicio de que ustedes me pregunten, que ahí ganaríamos más todo. Que me digan, También. ¿sabe qué? Esto me interesa, o qué le parece esto, o yo pienso esto con relación a este punto. Quisiera saber si es lo que usted quiso decir. No me pongan presentes, ya los voy a tomar la asistencia y ahí me ponen presentes. Si no hablan, simplemente tienen falta. No pongan presentes, no se pasen así, que eso no va a tener ningún sentido. Ya mismo les tomo asistencia. ¿Para qué se matan? ¿Ya se van de baile? Espérense un ratito, todavía no se van a ir. Qué manera de ser inquietos hoy ustedes. Muy bien, a ver, perdón, me decías, Rosy, me decías algo. ¿No? ¿No me vas a preguntar nada? No. Bueno, entonces entendería que han comprendido todo. Listo, voy a pasar asistencia y con eso cerramos la noche. ¿Me permiten un momento, por favor? Otra pregunta, profe. ¿Sí? ¿Las diapositivas ya están en Esta el no, campus? esta no, las otras sí. Las otras ya tienen subida. Ok, listo, muchas gracias. Sí. ¿Han entrado al campus algunos? ¿Han comenzado a ver el material? Sí saben que hay campus, ¿verdad? Campus virtual. Sí saben, ¿no? Tienen que Sí, entrar al profe. campus y revisar la información. Tienen que ir a ver el material. Comenzar a revisarlo. Profesor, le tengo una pregunta. Y... En el campus hay una tarea que dice que está atrasada, pero No esa le hagas tarea... caso. No le hagas caso. Cuando yo te Ah, diga ya, ya ok. lo de las tareas, ahí sí. Aquí le Está pedí a bien. alguien que me ayudara con el tema de tareas. Creo que ayer me escribió, ¿verdad? Sí, yo, Sí, profesor sí, Roy. gracias. Disculpa que no te haya respondido, pero sí ya recibí tu mensaje. Perfecto y gracias. Ya. Sí, cuando yo ya aperture, ustedes suben ahí sus trabajos para justificar el trabajo que han realizado. Para tener la asistencia, pues que si se abre la sesión. Han pasado fechas de examen ya. ¿Para cuándo tenemos examen? Creo que es para el 27, ¿no? O esa semana, el 20 al 27. Es decir, nos quedan 2 o 3 semanas nada más para poder ya afinar todo lo que va a ir al examen. No recuerdo mal. Niños de administración de empresa. Profe, yo sé que sabe, ¿es virtual o presencial? Ser virtual. No, mentira, no sé. O sea, estaban diciendo les decía que era presencial, pero no sé, asumo que por las medidas del COE posiblemente no quieran aperturar o sea, no se quiera correr riesgo. En realidad se está contagiando bastante gente. Yo, por lo menos a mis hijos, que los tengo en la escuela, cada semana un curso de ese colegio, los niños se están contagiando constantemente. Entonces,
Ahora se imagina aquí, 50 chinos metidos aquí, vamos a terminar unos con COVID. Ustedes son jóvenes, ustedes resisten, pero ya a mí me petatean y ahí sí, ya se fregó todo. Tienen más clases. Muy bien, vamos con la asistencia. A ver, niños. Mía, Presente. Tudillo, Presente, profe. Carrera, Presente. Bravo. Bravo, Presente, profesor. Candelario. Candelario. Castro. Durango. Presente. Balcones. Balcones. Galarza. Presente. Galarza, ¿sí está? Presente, licenciado. Gavilanes. Presente, profesor. Gavilanes. Hiler. Hiler. Gómez. Wale. Presente. Guijarro. Guijarro. Hernández. Presente. Aneta. Aneta. Aneta era la niña que ayer estaba comiendo, ¿no? Todo el pan que se debe haber comido ya le hizo daño. Por eso que no vino hoy día. Aneta, ya no está. Lascano. Presente. Está Ledesma. Presente. De Maitre. Presente. López. López. Martínez. Mendoza. Perchán. Presente. Mieles. Presente. Miranda. Presente. Morán. Presente. Pereira. Pereira. Presente. Napa. Presente. Olvera. Presente. Pisa. Presente. Plaza. Presente. Inde. Presente. Inde Tomala. Presente. Quintana. Presente. Presente. Ramírez. Presente. Ramírez Ramón. Presente. Rivera. Presente. Rizzo. Presente. Robinson. Presente. Ruiz. Ruiz. Saltos. Presente. Saltos. Ruiz está. Ruiz, Saltos. sí. Saltos. Saltos. ¿Hay saltos? Santana. Presente. Tirira, perdón. Presente. Presente. ¿Y quién me falta? Tomala. Presente. Vargas. Presente. Vera. Presente. Rivera Torres. Presente. Listo, chicos. Bueno, hasta aquí nos quedaríamos. En todo caso, revisen el material, por favor, y seguiríamos trabajando la próxima semana. Vayan revisando el material, no se olviden, y conversamos la próxima semana. Pasen bien y que tengan buen fin de semana. Igual, profe, buenas noches. Gracias. Gracias, profesor.